Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cuál debe de ser la respuesta a ese Dios maravilloso? Ese Dios que, bueno, hizo que el mar rojo se abriera y los israelitas caminaran en seco. ¿Cómo deberíamos de responder a ese Dios que hizo, vamos, el cielo, la luna, las estrellas y todo lo que en el universo hay? ¿Cómo podríamos responder o, sí, ¿cómo se dice? Corresponder a ese Dios que día con día nos está librando de peligros, de angustias y nos provee del pan diario, cuida a nuestra familia? ¿Cómo podríamos responder a ese Dios que maravillosamente envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que haya alguien que haya decidido perdonar toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad? ¿Cómo podríamos responderle a ese Dios? ¿Qué tal? Bienvenidos a una pauta de reflexión. Sabes, la palabra de Dios dice, y creo que lo has escuchado muchas veces, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabes, el pueblo de Israel cayó en un círculo vicioso, en un círculo constante. Y estoy hablando del tiempo en el que fue liberado, fue sacado de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud. 430 años fue el tiempo que esta nación pasó allí en esclavitud. Nació un rey que no conoció a José. Nació Faraón, otro Faraón. Y entonces echaron por tierra todo el bien que había hecho José por la nación de Egipto, y al final de cuentas pues extender así el reino de la nación de Egipto. Olvidaron todas las bondades de la buena administración que José hizo cuando él estuvo como el segundo al mando de esa nación, como podríamos decir el vicepresidente de aquella nación. Olvidaron todas esas cosas buenas. Y entonces la nación de Israel cayó en crisis, en una crisis tan angustiante que dice la Biblia que la nación de Israel clamó, y esta clamó de tal forma que Dios escuchó su clamor y entonces levantó de en medio de ellos, por no decir que había sido uno que estaba fuera de ellos, y ese es Moisés, el caudillo que sabemos que libertó, que llevó y condujo a la nación de Israel fuera. Pero no había pasado una cosa cuando ya estaban dando gracias a Dios, pero pasaba otro tiempo y entonces venía una segunda crisis y entonces murmuraban. Era una murmuración que angustiaba a Moisés y él clamaba a Dios. Dios le respondía. Moisés hablaba a la nación de Israel, hacían lo que tenían que hacer, corregían su manera de ser, y entonces Dios daba provisión y todo el mundo se alegraba, y pasaba tiempo y después volvían a lo mismo. Venía una crisis, les faltaba el agua. Moisés clama a Dios, dice, ¿por qué sucede esto? Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Haz tal cosa, golpea la roca, toca la roca, perdón, con tu vara. Es muy importante esto, por cierto, porque Dios ordenó a Moisés que tocara la roca y sin embargo él la golpeó. En fin, sucede esto, el agua les es provista y todo el mundo feliz. Y después vuelve a lo mismo y así una y otra vez. Y es entonces cuando la nación de Israel se gana de parte de Dios el título de hijos de dura cerviz. Sabes, muchas veces sucede esto en nuestras vidas. Suceden muchas circunstancias negativas, suceden muchas cosas que nos hacen desvariar y sin embargo olvidamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y lo que debemos de hacer es que debemos de acudir a Dios con fe, no renegando, no llorando, no quejándonos, no buscando culpables, no justificándonos. Muchas veces las causas por las cuales nos metemos en problemas, hermano, déjeme decírselo por si usted no lo sabe, son por malas decisiones suyas y mías.
Así de simple. Muchas veces nos quejamos con Dios cuando hacemos algo que luego no esperábamos las consecuencias de eso y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué pasa esto? Y esto, vaya, no viene al caso, pero lo estoy diciendo porque muchas veces, hermanos, nosotros no correspondemos con fe. ¿Sabes? Es lo primero que debe de suceder. No sé si ustedes alguna vez han ido a ver al médico y le han dicho, pero, oiga, ¿pasó bien usted sus materias? ¿Sacó 10 en fisiología? Oiga, ¿y qué tal la materia de anatomía? ¿Estuvo difícil? ¿Puedo ver su título? Creo que nunca lo hacemos. Es más, vamos a algo tan cotidiano como lo es subirse al transporte público. Jamás lo hacemos. Jamás le preguntamos al chofer, oiga, ¿tiene su licencia vigente? Jamás le preguntamos, oiga, ¿ha ingerido bebidas alcohólicas? Hasta nos parece absurdo. Y sin embargo, con Dios, ¿por qué sucede? Es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, una vez que hemos cambiado la manera de ver la perspectiva de la redención dada por Dios, que es lo que debemos de tener en mente, que Cristo nos salvó porque éramos unos viles pecadores condenados al castigo eterno, que éramos ajenos a Dios y a su ciudadanía, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nuestros intentos por acercarnos a Él, hermanos, Dios los veía como algo inmundo, algo sumamente vomitivo, y que Él finalmente ha provisto la salvación por Cristo Jesús. Vaya, lo primero que debería de hacernos es corresponderle teniendo fe. Teniendo fe. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta fe? Y si alguno de vosotros tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero sabe, no va a venir por arte de magia. ¿Sabe cómo lo va a traer? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. He citado Santiago 1:5 y Romanos 10:17, así correspondientemente. Hermanos, somos hombres, mujeres de fe. Que Dios nos ayude a cultivar esa fe, recordando que lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Dios para proveernos de la salvación, no lo hace cualquiera. Espero que sea de utilidad y yo espero verle en la siguiente pauta de reflexión. Hasta entonces.